De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a nuestro próximo invitado, siempre es un placer hablar con él. Él es periodista y analista político y su análisis es muy importante en este momento. Ricardo Sucre Heredia. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Bien, Pedro, gracias por la invitación, vale. Buenas tardes para ti y la audiencia, vale. Gracias por venir, siempre lo repito, es un placer conversar contigo sobre todos estos temas políticos que ayudas a descifrar y darnos una guía de qué es lo que tiene que hacer la gente, porque por ejemplo, todavía sigue la polémica sobre las elecciones regionales. Correcto. Y el día después de qué va a pasar. Correcto. Polémica porque en el mundo entero hay sanciones con Venezuela, contra Venezuela, se está esperando un diálogo entre oposición y gobierno, un diálogo que no cuaja porque de un lado dicen no podemos hacer diálogo si no hay una agenda, y como que está todo paralizado esperando qué resultado se va a dar. Y algunos analistas dicen que no hay que ir a votar, otros piensan que si no se vota entonces es como un suicidio para la oposición. Quería tu opinión, por favor, Ricardo. Sí, bueno, mira, sobre el tema de votar o no votar, yo creo que cada posición es respetable. La Constitución del 99 establece que el voto es un derecho, no una obligación. Es decir, yo puedo ejercer mi derecho a no votar, a abstenerme si es el caso. Yo, por supuesto, creo que hay que votar. Yo he sido consecuente con la política de participar en las elecciones, el voto como fuerza de cambio, como fuerza para expresar pues, la opinión que puedan tener los ciudadanos. Y bueno, yo te diría, cónchale, mi pronóstico quizás, bueno, para ese día, 15 de octubre, yo me ubico como en una franja intermedia. ¿Qué significa? Yo no creo que vaya a ser la participación que hubo en el año 2008, que fue una participación del 65%, pero tampoco creo que vaya a ser una participación como fue en el 2004 o en el año 89, cuando fue la primera elección, que fue una participación que pasó el 54, el 55%. Yo pensaría que pudiera estar en una participación 51 a 55%. Es decir, yo me ubico como un escenario que siguen siendo números buenos son buenos de participación. En una elección, porque el promedio de abstención en las regionales más o menos oscila en un 48-49% del 89 al 2012. Estaría en el estándar. Estaría en el promedio hacia arriba, pues. A veces uno siente que va a participar mucha gente, a veces uno siente que no va a participar, a veces de verdad yo siento que va a salir... Depende del chat donde estés metido. Del chat, exactamente, del clima que esté en el momento, que a veces uno siente que pasa como muy venezolano, pues que a última hora a lo mejor la gente pues sale. En todo caso yo pienso que va a haber una participación aceptable. Ahora, esto por supuesto conecta con tu segunda pregunta, es decir, ¿qué va a pasar? Va a depender mucho, no solo de la abstención, que yo creo que más o menos va a ser así, sino de los resultados. Es decir, los resultados para cada grupo pueden ser buenos o malos. Yo ahí me muevo también, porque la gran pregunta es también, bueno, va a ir la gente, pero la gran pregunta también es cómo va a votar la gente. Es decir, ¿va a votar dando mayorías o va a buscar vamos a decir, un cierto equilibrio o una cierta correlación política que obliga a los dos actores a definir estrategia? El elector venezolano es muy sofisticado, a pesar de que no se crea. Yo más bien a veces pienso, ojalá, si como somos en el voto, fuésemos en otras cosas, este sería un mejor país. Yo ahí pienso que los números pueden estar, yo ahí pienso que el gobierno puede estar entre 8 a 10 y la oposición entre 13 a 15. Me movería más en un 10-13, tal vez un 14-9. Pienso que puede estar por ahí. O sea, no es una paliza, no lo ves así. No veo una paliza, o sea, el 18 gobernaciones, 20 gobernaciones. Tenemos que recordar que la última vez en las elecciones de gobernadora solamente la oposición ganó una, que fue la de Miranda, el resto todo era rojo. No, ganó, acuérdate que ganó tres gobernaciones. Ah, yo pensé que era una. No, que fue, tú dices el 2012. Sí. No, que acuérdate que fue Amazonas, Lara y Miranda. Okay. Pero estuvo cuestionado los resultados, estuvieron cuestionados. Sí, bueno, siempre, vamos a decir, el cuestionamiento va a estar, en esta va a estar. Sí, mucho más. O sea, aquí olvídate que eso va a ocurrir, pero yo pienso que en cualquier caso el resultado de la oposición va a ser un resultado bastante bueno. Es decir, si comparamos con vamos a decir, con la fecha del 2012, por supuesto. Ahora, pero mi apuesta, o lo que yo pienso, no tanto mi apuesta, bueno, quizás pudiera ser también mi wishful thinking, mi deseo, pero me da la impresión de que los electores no van a dar mayorías, porque yo creo que los electores ya saben que tanto el gobierno como la oposición con mayoría son muy irresponsables. O sea, el gobierno lo hemos visto en sucesivas mayorías, y yo creo que la gente ve lo que pasó con la Asamblea Nacional en el 2010, elegida en el 2015 o el 2016, la gente también. Entonces, ese resultado a su vez abre como dos puertas, es decir, un poco ahora entrando, bueno, ¿qué puede pasar?
pienso ahí, Pedro, que se están dando como dos procesos. Hay por un lado un proceso que es vamos a decir, un primer camino que, bueno, los dos actores, tanto el gobierno como la oposición, digan, bueno, vamos a resolver nosotros este problema. ¿Qué significa resolver este problema? Yo creo que tiene que construir el 2018. El 2018 construirlo significa un anuncio de la fecha para las elecciones presidenciales y las reglas para eso, para esa elección, y las reglas para la muy probable alternancia. ¿En qué momento? Tú dices, justo después de las elecciones nos pasarán unos... Eso es el evento. No sabemos cuándo, pero es el evento que tiene que anunciar. Sí, yo pienso que eso se puede anunciar a finales de este año, a comienzos de este año, que puedan retomar, vamos a decir, el diálogo, las conversaciones, y ese es uno de los puntos. Yo no diría que es todo, pero para mí es el más importante. Es decir, tú tienes que construir esa ruta y sobre todo, si vamos a decir, el país quiere una alternancia, bueno, ¿cómo se llega a esa alternancia? En función de que las dos partes, bueno, no se sientan humillados o no sientan sus intereses amenazados. Esa es una dinámica, pero hay otra dinámica que yo creo que está surgiendo, que yo no sé si es toda la oposición, si es la oposición, parte de la oposición, si es la mesa, si la mesa no está, que pudiéramos llamar vamos a decir, el grupo que plantea como sanciones más fuertes. Tengo la impresión de que ese sector comienza a ver o dice, bueno, se va a ir una elección, hay un proceso de diálogo, eso, vamos a decir, de alguna manera disminuye las posibilidades del gobierno de transición, de un gobierno de transición no elegido. La lógica de este grupo es, bueno, hay una crisis, se produce la fractura, y un gobierno de transición, que en 2 años o 3 años no hay elecciones, sino se hace el trabajo, vamos a decir, de enderezar al país con un gobierno presidido por la famosa tesis de Larrazábal II y las mentes más lúcidas de Venezuela hacen el trabajo de arreglar el país. Entonces ahí sí sería elección. Pero es difícil que se acepte eso, Ricardo. Claro, yo lo veo difícil, pero siento que, vamos a decir, siento que ese grupo me da la impresión que se está articulando ahorita. Por ejemplo, el informe de Almagro es muy llamativo, el cierre. No sé si lo leíste, dio mucho que hablar y da mucho que hablar. Es decir, deja ver que el diálogo que se está haciendo lo utiliza para las cuotas, para repartirse cuotas de poder. Que un diálogo no tiene que ser para eso, sino un diálogo tiene que ser para sacar a la tiranía, etcétera, etcétera, etcétera. A eso agrega, vamos a decir, la juramentación prevista del Tribunal Supremo que designó la Asamblea Nacional en la OEA, que no sabemos si la Asamblea Nacional no ha dicho nada, al menos hasta este momento, si es o no es. A eso agrega figuras, vamos a decir, del sector que cuestiona más o más crítico, o de la dignidad, como se les gusta ser llamados, que fueron al Departamento de Estado con Roger Noriega. A eso agrega también los alcaldes en el exilio, los alcaldes que están fuera también están anunciando acciones. Yo no sé si eso está en coordinación con la mesa o no, pero en todo caso me hace pensar que ahí también se está, vamos a decir, moviendo como un grupo que de alguna manera va a tratar también de influir. Yo no sé si está con la oposición. Bueno, pero da la impresión que deben de estar coordinados porque las acciones siempre vienen acompañadas de lo que está diciendo Almagro, la Organización de Estados Americanos, los Estados Unidos. Pareciera que hubiera una orquesta con algún tipo de melodía y partitura. Sí, no. Sí, en algún sentido. Es decir, sí, en la medida en que toda esa estrategia apunta, vamos a decir, a llevar, como se dice en la popularmente, a llevar pulseadito el tema de la discusión al 2018. Pero no si tú planteas de nuevo la tesis, bueno, el gobierno tiene que ya cesar ya, tenemos que producir la fractura, el gobierno de transición, etcétera, etcétera. Ahí yo sí vería diferencia. Lo que no tengo claro ahorita es si hay coordinación allí o es el grupo que a lo mejor dice, mira, la mesa se está dialogando con el gobierno, va a haber unas elecciones, eso va a llevar a unas elecciones presidenciales, o estamos enrumbados a eso pues no va contra nuestra lógica, nuestra filosofía o lo que nosotros pensamos que deben ser las cosas y por supuesto tenemos que abortar eso. Tenemos que ir a una pausa. Correcto. Al regreso quería seguir hablando de este tema que están... La gente, todo el mundo se pone un poco distante ante todo lo que está pasando sobre esas discusiones. Quería preguntarte también sobre esa ayuda humanitaria que acaba de aprobar el Congreso de los Estados Unidos, si eso tiene alguna agenda oculta hacia Venezuela, también sobre el proceso de votaciones aquí y la sustitución de todos los que son los candidatos. Estamos con Ricardo Sucre Heredia, periodista, analista político en Conteo y Pensinil por Globovisión. Ya regresamos.